Hay algo que nadie te dijo sobre el Chavo del Ocho. Algo que estaba ahí, frente a tus ojos, cada vez que lo veías. Pero nadie te lo señaló, nadie te lo explicó. Y una vez que lo sepas, no vas a poder verlo de la misma manera. Porque detrás de esa vecindad que te hizo reír de niño, había decisiones ocultas, relaciones que nadie confesaba, y al menos un secreto que sigue sin tener respuesta clara décadas después. No te estoy hablando de chismes, te estoy hablando de cosas que pasaron de verdad, que se vivieron de verdad, y que por alguna razón prefirieron mantener lejos de las cámaras. Voy a contarte 7 de esos secretos hoy, van de menos a más, y te aviso desde ahora, el último es el que más gente recuerda con incomodidad, incluso hoy. Quédate hasta el final, porque esto no es nostalgia, esto es lo que realmente había detrás. Número 1. Lo primero que casi nadie sabe es que algunos de los personajes más icónicos de la serie, en realidad, nunca estuvieron destinados a existir. Sí, así como lo escuchas. El señor Barriga y Ñoño, dos de los personajes más recordados, pudieron no haber aparecido jamás. Y todo por una razón muy concreta. Antes de convertirse en actor, Edgar Vivar no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Su vida estaba completamente enfocada en la medicina. Su futuro parecía claro: bata blanca, consultas, pacientes. Pero el destino tenía otros planes. Porque si Edgar Vivar no hubiera tomado la decisión de cambiar completamente su camino, probablemente hoy, El Chavo del Ocho sería una serie totalmente diferente. Sin el señor Barriga, no habría renta. Sin la renta, no habría conflicto. Y sin conflicto, no habría historia. Y ahora piensa esto. ¿Te imaginas la vecindad sin ese momento clásico de tenía que ser el Chavo del Ocho? Pero no fue el único caso. Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko, tampoco empezó como actor. Durante un tiempo trabajó como fotógrafo, capturando momentos sin saber que terminaría siendo uno de los rostros más reconocidos de la televisión. Y Rubén Aguirre, el profesor Girafales, era ingeniero agrónomo, personas con vidas completamente distintas que terminaron construyendo algo que nadie esperaba. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué habría pasado si todos ellos hubieran seguido con sus vidas normales? ¿Habría triunfado igual el Chavo del Ocho? ¿O habría pasado desapercibido como tantas otras series? Déjamelo en los comentarios, porque lo que viene ahora empieza a ponerse más extraño. Número 2. Durante años, algunos analistas han sostenido una teoría que para muchos suena exagerada, pero para otros tiene más sentido del que parece. Dicen que cada personaje del Chavo del Ocho representa uno de los 7 pecados capitales, y cuando empiezas a analizarlo, es imposible no detenerte a pensar: Ñoño, la gula, siempre comiendo, siempre exagerando. El señor Barriga, la avaricia, obsesionado con cobrar la renta, incluso cuando sabe perfectamente la situación de don Ramón. Don Ramón, la pereza, evitando trabajar, buscando siempre la manera de escapar de sus responsabilidades. Kiko, la envidia, molesto constantemente por lo que otro es tienen, comparándose, quejándose. Doña Florinda, la soberbia, sintiendo superioridad, marcando distancia, humillando a los demás. La Chilindrina, la ira, impulsiva, reactiva, emocional. Y doña Clotilde, la lujuria, con su obsesión constante hacia don Ramón. Ahora, puede que todo esto sea coincidencia. O puede que no, porque cuando una serie es tan bien construida, pocas cosas quedan al azar. Y si esto fuera cierto, significaría que el Chavo del Ocho tenía una profundidad mucho mayor de la que aparentaba. Pero esto no es nada comparado con lo que viene ahora. Número 3. Uno de los misterios más comentados es el de la madre de la Chilindrina, un personaje que prácticamente no existe, pero que deja una huella silenciosa en la serie. Porque hay una escena
que muchos pasaron por alto. En la casa de Don Ramón se puede ver un cuadro colgado en la pared. Un cuadro que algunos fans aseguran podría representar a la madre de la Chilindrina. Nunca se menciona directamente, nunca se explica, pero está ahí, como un recuerdo, como una ausencia. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Por qué nunca se desarrolló esa historia? ¿Fue una decisión creativa? ¿O simplemente algo que prefirieron no tocar? Porque a veces, lo que no se cuenta dice mucho más que lo que sí. Y esto conecta con algo que muy pocos sabían sobre la propia Chilindrina. Número 4. Durante años, muchos vieron a la Chilindrina como una niña traviesa, incluso manipuladora. Pero lo que casi nadie sabía es que detrás de ese personaje había una actriz con una carrera muy mentor, más amplia de lo que parecía. María Antonieta de las Nieves no solo fue la Chilindrina, también participó en doblaje. Y uno de los casos más sorprendentes es que llegó a dar voz a personajes animados que muy pocos relacionan con ella. Esto rompe completamente la imagen que muchos tenían, porque demuestra que detrás de esa niña rebelde había una profesional con un talento mucho más versátil. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar, porque ya no hablamos solo de personajes, hablamos de relaciones reales. Número 5. Dentro de la vecindad, doña Florinda y Kiko eran madre e hijo, pero fuera de cámaras, la historia era muy distinta. Florinda Meza y Carlos Villagrán tuvieron una relación sentimental, una relación que duró años y que terminó generando una de las polémicas más comentadas entre los fans. Porque después de esa relación, Florinda Meza inició otra, con Roberto Gómez Bolaños. Y aquí es donde empiezan las teorías. Algunos aseguran que hubo interés, otros dicen que fue amor real, pero la realidad es que nadie fuera de ellos sabe exactamente qué ocurrió. Y esto es lo que hace que la historia siga viva hoy. Porque cuando mezclas ficción con emociones reales, todo se vuelve más intenso. Y lo que viene ahora es aún más inquietante. Pero antes de continuar, si te está gustando este tipo de contenido, suscríbete ahora mismo. Porque hay cosas del Chavo del Ocho que casi nadie se atreve a contar. Y aquí las vas a descubrir todas. Número 6. Existe una teoría que lleva años circulando y que sigue generando o debate incluso hoy. Se dice que hay un episodio perdido, un capítulo que nunca fue emitido y cuya razón sería demasiado fuerte para la televisión. Según esta teoría, en ese episodio ocurre algo trágico, algo que cambia completamente el tono de la serie. Algunos dicen que es falso, otros aseguran que hay detalles que no cuadran, pero lo realmente inquietante no es si el capítulo existe o no, sino el hecho de que no sería el único caso, porque se sabe que hay episodios que desaparecieron, capítulos que nunca volvieron a emitirse, algunos por deterioro, otros, según ciertas versiones, por decisión directa. Y cuando algo desaparece sin explicación clara, siempre deja preguntas. Y esas preguntas son las que mantienen viva la leyenda. Pero lo que viene ahora ya no es teoría, es realidad, y demuestra hasta qué punto esta serie llegó a ser gigante. Número 7. El éxito del Chavo del Ocho fue tan grande que rompió todas las barreras imaginables. No solo conquistó Latinoamérica, llegó a países como Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, y lo más sorprendente, cruzó continentes. Europa también cayó rendida ante la vecindad. Y no solo eso, la serie fue doblada a más de 50 idiomas. Más de 50, algo que muy pocas producciones en la historia han logrado. Pero aquí viene lo curioso. A pesar de todas esas versiones, para millones de personas, ninguna supera la original. Porque hay algo en esa esencia, en ese humor, en esos personajes, que simplemente no se puede replicar. Y eso es lo que convierte al Chavo del Ocho en algo más que una serie. Lo convierte en un fenómeno, pero aún no has escuchado lo más extraño de todo. Y eso viene en la siguiente parte.